La izquierda iberoamericana, una nueva mafia. Primero, la mafia petrista en Colombia, que ha sido la gran sospechosa de la muerte del coronel Óscar Dávila Torres, ahora está salpicada también con la muerte del candidato conservador en Ecuador, Fernando Villavicencio. Segundo, la violación de los topes electorales está estrechamente relacionada con el narcotráfico. ¿Por qué no se avanza en el juicio político? Tercero, en la JMJ, una confrontación entre propuestas de una nueva religión y los conservadores que mantienen la fidelidad al magisterio tradicional de la Iglesia. Cuarto, Colombia pierde su unidad y la Guajira se transforma en musulmana. Un cordial saludo a una nueva emisión de 7 días en revista, un análisis de los acontecimientos a la luz del pensamiento católico. Quédese para que lleguemos a conclusiones muy importantes. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada en esta nueva emisión de 7 días en revista con el análisis de los acontecimientos más destacados de esta semana a la luz del pensamiento católico. Necesitamos reflexionar en cómo se va degenerando en los acontecimientos. En Colombia, la izquierda gobernante se va transformando en una verdadera mafia, una relación entre Petro, los narcos y el propio ELN. Del posible asesinato del coronel Óscar Dávila en tiempos de las revelaciones escandalosas de Benedetti, se ha pasado ahora a desvendarse un plan para asesinar al fiscal Barbosa, mientras el comisionado de paz niega eso. Pues Danilo Rueda es el comisionado de paz, es una persona que es amiga del ELN y acusa de querer bombardear el acuerdo con el ELN, pero la verdad es que el ejército, la inteligencia del ejército corrobora que había todo un plan para matar, asesinar al fiscal Barbosa, y no solamente a él, también a María Fernanda Cabal, y no solamente a ella, al general Zapateiro. Es decir, están amenazando a todos aquellos que se oponen al comunismo. Hay algo por el cual la estrategia del régimen comunista gobernante está cambiando y se está quitando la faz, la careta de democrático para comenzar a intimidar. Es urgente. Lo grave es que el mismo ejército ya ha hecho público, pero ya sabía desde tiempo atrás este plan de atentado contra estos 3 personajes. Es muy importante porque el fiscal Barbosa, pues desde hace un buen tiempo viene advirtiendo sobre el respeto al Estado de Derecho y a colocar al Ejecutivo, que ahora domina, pues es gobernado por la izquierda radical de Petro, lo ha estado colocando en su lugar de manera tal a que se respete los poderes, la autonomía de los poderes en Colombia. Pues bien, ese atentado que se estaba gestando desde Venezuela, solamente ahora se está viendo que tenía detalles muy escabrosos, se sabía hasta cuál era el vehículo y las rutas que tenía el general Zapateiro, las placas, en fin, todos hasta los delincuentes están ubicados por el ejército. De María Fernanda Cabal, todo el plan que había para matarla todavía tiene carácter muy reservado. Yo destaco esta noticia porque me parece muy importante. Hay un cambio en la estrategia del cogobierno. Aquí queda claro que hay un cogobierno entre Petro, el ELN y el narcotráfico, porque trabajan juntos. ¿Por qué yo digo eso? Porque también en el cese bilateral de fuego con el ELN
que ha comenzado a inicios de este mes de agosto, ya ha sido violado 6 veces por el ELN, es decir, ellos hacen lo que les da la gana. Pero más aún, Petro, el gobierno, no les exigió el retiro de las armas, no les exigió salir de los lugares, es más, todo lo contrario, fue el Estado que salió de las zonas donde está el ELN armado y les permite controlar la región, cobrar impuestos, que es en el fondo una extorsión, y de esa manera pues el ELN tiene pleno dominio, pleno gobierno en todas esas regiones, todo con el apoyo del gobierno Petro, que mientras no le da subsidios a los estudiantes en el ICETEX, les da grandes cuantías a los delincuentes para que dejen de delinquir, como que si eso no fuese que ellos vayan a pasar mejor a una posición mucho más beligerante, porque van a fortalecerse para delinquir con más fuerzas. Segunda noticia, el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, muy grave. Son las mafias colombianas que se meten en la hermana nación ecuatoriana, esa bella nación, relicario de América, llena de bendiciones y llena de fe católica, pero que está infiltrada por las ideas ecoindigenistas, izquierdistas, y ahora intimidada por la mafia colombiana, que muestra sus tentáculos de manera tal a que asesinan al candidato conservador que se oponía a Rafael Correa y a su partido Revolución Ciudadana. Este candidato, el doctor Fernando Villavicencio, había venido denunciando toda una serie de movimientos de los narcotraficantes, dinero de un hombre llamado el Hombre Marlboro, que habría dado dinero, pero que había sido entregado a Raiza Bulgarín, que es prima de Nicolás, la esposa del primo de Nicolás Maduro, Camilo Burgos, ¿cierto? Y que ahora es candidata a la Asamblea Ecuatoriana por Revolución Ciudadana, es decir, por Correa, Rafael Correa, ese comunista que instigó la izquierda más radical y que está fuera del país precisamente por todo digamos, una tipificación de delitos que se le quieren cobrar. Bueno, este Fernando Villamarín había declarado que había vínculos entre el socialismo del siglo XXI iberoamericano y el narcotráfico. Aquí entra una cosa clara, no es solamente la mafia colombiana que está en Ecuador, es que la propia izquierda se está aprovechando del narcotráfico. Hay una alianza entre la izquierda iberoamericana y el narcotráfico. Eso muy peligroso, porque entonces significa que quien está gobernando detrás de Petro es el ELN y el narcotráfico. Pero a nivel de Iberoamérica vemos que hay también pues una intimidación. Ellos están avanzando, no solo por la intimidación, sino por la agresión judicial. Mientras asesinan a Fernando Villavicencio, van inhabilitando en el Brasil a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, es decir, están dejando sin posibilidades de una acción política a la oposición. Una democracia falsa en nombre de la ley y de la justicia, pero una justicia que está manipulada, cooptada, no solamente en Colombia. En Venezuela, que hace tiempo la justicia está cooptada, han inhabilitado a María Corina y la han amenazado de muerte. Mientras tanto, la señora Yanine Áñez, ¿se acuerdan de ella? Ella fue presidenta interina en Bolivia, en un momento en que Bolivia se salvó del comunismo, pues ahora la han metido presas. Y en Argentina están metiendo presos y expulsando a los candidatos presidenciales que se oponen a la izquierda. O sea, ya nadie está seguro, cada vez hay menos garantías y el Estado de Derecho retrocede no solo en Colombia, sino en toda Iberoamérica. Ellos van por todo.
Tercer punto muy importante, la violación de los topes electorales está estrechamente relacionada con el narcotráfico. Después de las revelaciones de Benedetti, en la que quedaba claro que el clan de los Torres, que es un clan de narcotráfico, creo que con sede en Barranquilla, le había dado 15,000 millones de pesos a la campaña electoral de Petro, que no fueron registrados en la campaña electoral, violando como un delito los topes electorales. Pero ahora Nicolás Petro reconoce que vino dinero del narcotráfico, y creo que también dijo de Nicolás Maduro, pero vamos a especificar del narcotráfico, de manera tal a que hay una relación clara entre el narcotráfico y la victoria de Petro, y por lo tanto ahí se entiende por qué Petro ha permitido los cultivos de coca y ha sido uno de los regímenes que menos ha controlado la producción de cocaína y la exportación de cocaína. Es decir, aquí entra, pareciera en fin, depende de lo que puedan decir los jueces, una verdadera colaboración de Petro con el narcotráfico, y eso es muy, muy grave. Entonces, frente a todas esas evidencias, ¿qué pasa con el juicio político, con la comisión de acusaciones del Congreso? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué ellos no están en este momento mostrando y exigiendo declaraciones? ¿Por qué Benedetti no es reclamado para hacer declaraciones? Y Nicolás Maduro, ¿por qué no le exigen las pruebas de todo lo que dijo, de manera tal a reclamar la audiencia de por lo menos 15 personas que él implicó, de manera tal a que puedan declarar frente a esta comisión de acusaciones del Congreso? ¿Qué es lo que pasa? Es evidente que ellos lo que quieren es, con el tiempo, archivar el caso de juicio político. Posiblemente primero vayan a querer deturpar el juicio político, como bien explicaba el doctor José Manuel Abuchaibe, que quieran hacer más bien una denuncia penal de manera tal a desviar. Pero ustedes saben que los fueros no permiten enjuiciar penalmente a un presidente, y por lo tanto eso va a ser archivado por improcedente. Lo que se debe hacer es un juicio político, una demanda, no una denuncia, una demanda de juicio político en el Congreso. Pero por otro lado, decía el doctor José Manuel Abuchaibe, que las declaraciones de Nicolás Maduro no van a ser corroboradas con pruebas, aunque hay muchas evidencias, pero van a ser deturpadas las pruebas de manera tal a que al final va a quedar archivado el proceso, y es todo lo contrario. Puede ser que el supuesto presidente Petro pase a ser ahora una víctima, lo vayan a victimizar diciendo que no hay pruebas suficientes y que por lo tanto era víctima de una acusación de la oposición agresora, y van a más bien a colocar a la oposición, que es una verdadera víctima de la intimidación, a ser una agresora, una victimaria en la psicología del pueblo colombiano. Muy peligroso. Vamos a ver, por eso la marcha del próximo miércoles, nosotros debemos pedir juicio político, no vamos a pedir la renuncia de Petro, pero sí el juicio político, porque él debe declarar, y el mundo y Colombia entera tenemos derecho de saber la verdad de un gobierno que tiene sospechosas relaciones con el narcotráfico y que delinque ilegalmente para hacerse del poder. Por lo tanto, podríamos decir que estamos frente a un gobierno ilegítimo. Bueno, cuarto, la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Hay una confrontación entre las propuestas de esa nueva, como de una nueva religión que se va gestando dentro de la iglesia, y los conservadores. Gracias a Dios los conservadores también se plantearon, pero en la JMJ primó la posición
de esa nueva religión, de ese progresismo que quiere deformar el magisterio de la Iglesia, acabar con la moral y deformar la fe católica. Primero comenzamos con las declaraciones del Papa Francisco, en la que él decía: en la Iglesia cabemos todos, repitan todos, cabemos todos, todos, y había un clamor, todos, todos. Mientras tanto, enarbolaban las banderas del LGTBIQ+, es decir, la ideología de género, la ideología del transexualismo, etcétera, etcétera, pero no solamente, también caben los divorciados para que puedan comulgar, y pueden caber todos los pecadores. En la Iglesia cabemos todos los pecadores, pero confesados debidamente, reconociendo los 10 mandamientos, la fe y la moral de la Iglesia. No podemos decir que cabemos todos y entrar en la Iglesia, aparentar entrar a la Iglesia con el pecado, enarbolando el pecado y exigiendo que el pecado sea reconocido como bueno. Esa es la diferencia. Por lo tanto, en la Iglesia no cabemos todos, cabemos aquellos que nos sometemos a la fe y a la moral. Mientras tanto, todo el escenario del flash del JMJ fue de fiestas mundanas, de una alianza de la Iglesia con el mundo. Entonces era un flash mob con estas danzas nuevas de un ritmo frenético en la que predominaba el placer, la alegría de vivir, pero por medio del placer. Habían sacerdotes que iban con pancartas diciendo: jóvenes, esta es tu oportunidad para que te lleves a tu pareja. Es decir, como que estrictosis era una manera de decir: cásense de todo eso, pero podía ser también una insinuación a gozar y hacerse de parejas. Mientras tanto, el Santísimo Sacramento estaba ahí en cajas de plástico que eran como cajas de herramientas, en una tienda que parecía una tienda árabe, enteramente ordinaria, y encima del Santísimo Sacramento como un florero con unas ramas que insinuaban que el Dios es la Pachamama, que Dios es la naturaleza, que es la Madre Tierra, que es el bios, y ya no es la cruz. La cruz no se veía en ese momento, solo ramas encima del Santísimo Sacramento. Y mientras tanto, en las misas se repartía el Santísimo Sacramento, la hostia, en unas tazas de plástico ordinarias con como un chicle que cubría para proteger, pero en ese chicle se podían impregnar partículas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde iba a dar todo eso? Entonces ustedes ven que aquí entra una nueva concepción de un Santísimo Sacramento, que estamos a esto de concebirlo como parte de la Pachamama, del alimento, del trigo, de la tierra, y no a Dios nuestro Señor, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el futuro cardenal de Portugal, Américo Aguiar, decía: no queremos convertir a los jóvenes, queremos que vengan todos, pero no los queremos convertir. Es decir, es una iglesia que primó en la JMJ, que renunció a su carácter de apostólica en la misión que Dios le dio a los apóstoles: id y predicad el Evangelio por todo el mundo. Quien lo aceptare se salvará, quien no lo aceptare se condenará. Cualquier cosa con nuestro Señor Jesucristo, no son palabras mías. Bueno, ya dije yo que las banderas del LGBTIQ primaron entre todas las banderas de las naciones también, por lo tanto con plena carta de ciudadanía. Es decir, la Iglesia está renunciando a la lucha contra la ideología de género, la está asumiendo en nombre de una falsa caridad, porque la caridad verdadera es mostrar dónde está el pecado, mostrar el camino para el cielo, para salvar las almas. Y la verdadera caridad es evitar el pecado. Aquí es una falsa caridad porque se le dice: tú con tu pecado eres aceptado dentro de la Iglesia. Y eso no es verdad. Esas personas estarían en pecado mortal y necesitarían confesarse. Y la Iglesia no puede aceptar nunca promover la ideología de género, porque es
promover el pecado como que si fuera legítimo. Por otra parte, los católicos verdaderos, los católicos que amamos el magisterio de la Iglesia, que es todas estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están recolectadas en la fe y en la moral, en el magisterio de la Iglesia. Bueno, hubo sí declaraciones que nos enorgullecen mucho. Por ejemplo, Monseñor Munilla, obispo de Alicante, en su conferencia La Ecología Integral, él aprovechó la conferencia, pero hizo un adelanto de 20 minutos, de media hora, mostrando que el transgenerismo no era aceptado por la Iglesia, que nadie nace en un cuerpo equivocado, y fue una bomba porque él deshizo todas las tesis de la ideología de género. Mientras tanto, el Monseñor Demetrio Fernández también atacó la Agenda 2030 de manera tal a que quedó claro que la Iglesia no puede aceptar los nuevos lineamientos de ese mundo, de una agenda de una iglesia interconfesional o de una iglesia que era obligada a aceptar la ideología de género y el comunismo, de manera tal a que, pues gracias a Dios, hubo sí sectores conservadores que se hicieron sentir, pero ojo, ahí los sectores que dominaban y que promovían la JMJ se quejaron diciendo que los tradicionalistas habían infiltrado la JMJ. Qué bonito que en medio de toda esa Babel habían jóvenes conservadores piadosos que rodearon al Santísimo Sacramento, que estaba en esa situación humillante en cajas de herramientas plásticas. Mientras tanto ellos rezaban con todo el fervor, con todo el recogimiento, agradando y adorando a Dios nuestro Señor. Quinto, Colombia va perdiendo su unidad. La Guajira se vuelve musulmana. Ya ahorita solo falta comenzar a levantar minaretes. El gobernador de la Guajira es musulmán y es muy amigo de Tariq al-Sharif, creo que es un ministro de Maduro, y es un enclave chiita que es muy peligroso porque en la geoestrategia toda esa región cercana a Venezuela y en el Caribe puede ser objeto de una influencia de Irán en algún momento, en una situación de inminencia de guerra mundial. Es decir, nosotros tenemos una parte de nuestro país que nos está siendo gradualmente preparado para ser quitado de nuestra unidad. Colombia es una nación católica, apostólica, romana en su gran mayoría, y vemos una Guajira que está siendo abandonada en el apostolado y que se está transformando en una enclave musulmán. Entonces, a horas tantas, a las 6, a ciertas horas, comienzan a oírse Maicao, gritos y cánticos entre minaretes improvisados de cánticos musulmanes, y Maicao para adorar a Dios verdadero, no, para adorar a Alá, de manera tal a que con esa ruptura de esa unidad de nuestra querida Colombia, nosotros estamos en una situación de mucho riesgo, en un momento en que también el mundo pende de un hilo de una guerra mundial, como dice el mismo Papa Francisco. Para él es una evidencia que ya estamos en la tercera guerra mundial. Y vean ustedes cómo realmente las fuerzas de Wagner que están en Bielorrusia ya están en la frontera con Polonia y están buscando pretextos para invadir a Polonia. Mientras tanto, también hay una amenaza de invadir a Armenia a través de Azerbaiyán. Armenia es católica, Azerbaiyán es pro-Putin, pro-Rusia. Es decir, está habiendo posibilidades de algún momento en que haya algún atentado nuclear de Rusia y una grande agresión, una grande invasión, de manera tal a que tal vez Europa y Estados Unidos queden en una desventaja estratégica militar frente a la agresión y la invasión sorpresiva de Rusia, porque Rusia lo que quiere en este momento es aprovechar la bonanza económica que tiene en este momento. ¿Se acuerdan que Europa y Estados Unidos le dieron toda una serie de sanciones a Rusia? Pues bien, el petróleo de Rusia
subió de precio. Hubo una alianza con Arabia Saudita para limitar la producción de petróleo. El precio del petróleo subió vertiginosamente y se está comercializando a través de la India, de manera tal a que Europa se ve en la humillante situación de tener que importar petróleo ruso a través de la India, mucho más caro, no sé en qué proporción, pero que todo eso afecta a la economía de Europa, mientras Rusia queda en el quinto lugar como potencia económica. Es decir, en este momento hay una bonanza económica que puede servirle a Rusia en sus intereses de una invasión de Europa, porque es lo que ellos quieren. Ahora, en ese marco, volvamos a La Guajira. Es evidente que ahí van a haber realmente situaciones en las que el Caribe puede quedar amenazado y La Guajira puede quedar sujeta a una influencia militar, no solamente religiosa, de Irán. Y estamos jugando con candela porque significa que todo ese eje estratégico, La Habana, Caracas, Nicaragua, todo ese Caribe que da el Caribe colombiano, puede quedar de un momento a otro bajo el dominio de Rusia en una situación de guerra. Que Dios nos ayude, que Nuestra Señora nos ayude. Nuestra Señora de Fátima, para concluir, ella afirmó en el 13 de julio de 1917, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán perseguidos, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Estamos pues en las puertas del cumplimiento de las profecías de Fátima. ¿Y cuál debe ser nuestra solución? Nuestra solución debe ser esta: el Santo Rosario. Rezar el Rosario todos los días, porque así podemos salvar nuestras queridas patrias iberoamericanas, desde México hasta Chile. Nosotros podemos hacer una verdadera cruzada. Aquí en Colombia va adelante el Rosario Público por Colombia. Ya se han realizado alrededor de 500 rosarios públicos y se están haciendo alrededor de 15 o 20 rosarios públicos por Colombia en muchas ciudades de Colombia, y de esa manera nosotros queremos lo que no podemos hacer, Nuestra Señora lo puede hacer, ella puede salvar a Colombia. Lo invitamos a usted que se torne también un capitán en su ciudad para así salvar a Colombia. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Si le gustó, comparta, hagamos apostolado y vamos a hacer una verdadera reconquista de Colombia, una reconquista de Iberoamérica para la civilización cristiana. Muchas gracias.